Entonces, amados hermanos, estamos en la transmisión de lo que es el tema de hoy viernes. Viernes tenemos el tema aprendiendo a perdonar como Dios nos perdonó. Llegamos al final de lo que es este seminario acerca de aprendiendo a perdonar como Dios nos perdonó. Y para nosotros es de gran regocijo y de gran alegría saber que hemos compartido cada una de estas lecciones, 12 de ellas, en la cual hemos sido enseñados cuál es el semblante y el carácter de Dios, cuál es el carácter de Dios para con nosotros. Y nosotros, como imitadores de Jesucristo, así como decía Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Jesucristo, pues eso es lo que pretendemos dar a conocer al Cristo de la gloria, al Cristo que está en ti, al Cristo que está en mí. Esa manifestación de esa palabra de verdad que nos enseña cada día a poder vivir en ese camino de la redención, esa redención a la que Él nos trajo, por la que Él pagó un precio muy alto. Y es por eso que nosotros debemos cada día vivir para agradar a Dios, para agradar a Cristo. ¿Cómo? En la obediencia, en hacer las cosas que Dios y Cristo esperan de nosotros. Eso nos dejó toda la instrucción en la palabra para que nosotros podamos vivir para agradarle a Él. Vivir para agradar a Cristo. Y sabemos para llevar esto a cabo ha sido totalmente de Él. Es por eso que por gracia le damos lo que por gracia de nuestro pastor hemos recibido, porque es la palabra de verdad, porque es la palabra que el Señor nos mandó a llevar. Y en esta entrega que hacemos para cada hermano, para cada, no importa de la congregación o de la iglesia que usted sea, no importa. Si usted es cristiano y cree en Cristo, usted es nuestro hermano. Y nosotros, todo lo que creemos en Cristo, somos la iglesia. Y por eso es que lo impartimos sin ningún dejo de religiosidad o doctrina laica, de doctrina de cualquier tipo, solamente la doctrina de lo que es la palabra de verdad. La revelación de la palabra de verdad, el Espíritu nos guía y el Espíritu nos trae al convencimiento de que si Dios lo dice, es verdad y nosotros lo creemos. Y como lo creemos, por eso lo ofrecemos de la misma manera, no tratando de decirle a usted, viva de esta manera. Si el Evangelio le dice a usted, viva de esta manera, entonces el Evangelio es Cristo, es Dios hablando a su corazón para hacer las transformaciones que Él quiere hacer en su vida, la transformación que Él quiere hacer en su vida y en mi vida para agradarle a Él y vivir en ese reino de los cielos que Él dijo en cada uno de ustedes está. Ese reino de los cielos es la palabra de Dios a través de la cual Él se manifiesta en nuestra vida y por eso es que la servimos con amor y entusiasmo. Dejo a mi hermana Laura para que le dé la introducción de los temas que vamos a tratar como último tema del perdón y los temas que estaremos tratando a partir del viernes que viene, porque hoy viernes ya es la última lección, la lección 12 del tema aprendiendo a perdonar como Dios perdona. Así que vámonos juntos en este recorrido a través de la palabra. Amén, buenas noches, Dios le bendiga. Estamos más que agradecidos con Dios porque nos ha permitido en su infinita misericordia poder tener este espacio y ya llevamos al día de hoy 12 semanas compartiendo el tema acerca de perdonando como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y como decía el pastor Huáscar, hoy concluimos con este tema, con estas enseñanzas y vamos a abrir una nueva enseñanza, una nueva lección a partir de la próxima semana acerca de la sangre del Cordero, el significado de la sangre del Cordero, para que podamos comprender y podamos vivir en la verdad que nos anuncia la palabra acerca del valor de la sangre de Jesucristo y que esto es más que una simple palabra, más que un simple especie de palabra mágica, amuleto o algo que la gente usa para librarse del mal, sino que es algo mucho más importante, valioso, poderoso y que por ella nosotros tuvimos redención. Entonces estaremos a las siguientes semanas
algunos meses compartiendo ese tema sumamente importante. Para el día de hoy cerramos con el tema: el perdón de Dios no tiene límite. El perdón de Dios no tiene límites. Recordamos que desde un inicio estuvimos hablando acerca de que la medida que se pide de perdón para usted y para mí es la medida del Señor, a la medida que el Señor nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. No es a la medida que diga el pastor, el líder o el hermano o quien ofendió o usted mismo bajo su propio concepto. El concepto está claro en la Biblia. De la manera que hemos sido perdonados por Dios, nosotros debemos ser abiertos a otorgar el perdón a las personas que nos causan algún agravio. Entonces, el perdón, como decía, no es un sentimiento, es un estilo de vida, es una decisión del corazón. Querer tener siempre una actitud de perdón para poder ser nosotros atraídos a las bendiciones del cielo. Tendremos realmente una vida libre, una vida abundante, una vida gozosa, si nos asimos a lo que es una conducta y una actitud de perdón como un estilo de vida para nosotros, y así como Dios lo otorga, que dice que no tiene límite. Dios quiere que entendamos esta verdad y que caminemos en esta verdad, porque esta verdad realmente nos hace libre de un montón de cosas a nivel espiritual, a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, estaremos ministrando esta noche, como le decía anteriormente, acerca de este tema: el perdón de Dios no tiene límites. Y para iniciar este glorioso tema, quiero que escuchemos un tema muy hermoso. A mí me llama mucho, me llena mucho, me llama mucho la atención la letra de esta canción: Te presento a Cristo, donde narra el sacrificio y lo que el Padre hizo para que usted y yo hoy tengamos vida. Eh, Pasamos esta canción escrita por el pastor Huáscar Sisa, interpretada por Jeraima Campos, una joven de España que está dedicando su talento para adorar y bendecir el nombre de Dios y promulgar lo que es el mensaje del Evangelio a todas las naciones.
Al Señor sea toda la gloria y toda la honra, porque Él es digno, digno de recibir toda la alabanza. Su sangre preciosa que nos redime, que nos perdona. Por eso decimos, ya la obra fue hecha y es una obra perfecta. Y en Dios no hay errores. Y Él dice que nos otorga ese perdón por la sangre de su Hijo amado, en quien tenemos redención, justificación y santificación. Vemos que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino para salvar, para redimir, para restaurar lo que se había perdido. Esa fue su misión, y para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso hablamos de la importancia de que como cristianos podamos arraigar en nuestro interior estas verdades bíblicas que son sumamente importantes para poder vivir una vida a plenitud. Podemos ver algunas citas bíblicas, testimonio bíblico importante de lo que el Señor, de su amor y su paciencia hacia cada uno de nosotros. Podemos ver que nos dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese te prolongué mi misericordia está hablando de que no tiene límite en el tiempo. La misericordia, la paciencia, el amor eterno de Dios no tiene un límite. Con amor eterno te he amado. En esa ocasión estaba hablando en ese contexto con el profeta Jeremías, explicándole cuando le estaba haciendo el llamado para que él pudiera entender la magnitud de este amor. Y hoy se lo dice a usted y me lo dice a mí, con amor eterno te he amado. Aleluya. Y he puesto sobre ti mi misericordia, la cual no tiene límite. La misericordia del Señor no es acortada, dice que es nueva cada mañana, que está sobre nosotros, que Él no solamente es un Dios para cuando usted está bien, Él es Dios siempre, Él siempre es su Dios, siempre te va a amar. Y dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede contradecir su palabra. El perdón de Dios es de prolongación eterna. Cuando te da el perdón, te lo dio para siempre. No tiene límite en el tiempo, no es para una circunstancia, un momento especial. Entonces, ese amor eterno que el Señor y su misericordia nos ha otorgado, nos ha dado, no se limita, no se cansa, no caduca, no tiene fecha de caducidad.
y es el Aleluya. testimonio bíblico de esa paciencia para siempre atraernos hacia Él con ese amor. El perdón de Dios es eterno. Su amor es eterno. En Jonás 4:2 nos dice, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Eres clemente y eres misericordioso, tardo en enojarse y grande en misericordia. No está diciendo que si ofendemos el corazón de Dios, claro que se enoja, dice que se aira, pero es tardo, te da, ¿qué está diciendo? Que te da oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades. Infinita las oportunidades, porque dice que es grande su misericordia, que vuelve a recargar de esa prolongación de amor, paciencia y misericordia para con cada uno de nosotros. Salmo 103 nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura sobre los cielos, sobre la tierra, son los cielos, así engrandeció su misericordia para lo que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se complace Jehová en los que le temen. Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Bendito sea el nombre de Dios. En su misericordia, y hace esta comparación, que tan alto está el infinito, los cielos de la tierra, mucho más que esto Él ha hecho, ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y nosotros, si se puede medir el oriente del occidente, y esa medida existe, dice que aún más que eso, Él hizo alejar nuestras rebeliones. Y dice por qué lo hizo específicamente, está hablando el salmista David, dice que porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que tenemos una naturaleza caída. Dice que Él sabe que somos polvo. Él sabe cuál es nuestra condición de seres humanos. Y dice que se compadece de lo que van a Él, de lo que le temen, de lo que acuden a Él, de lo que andan en el temor de Jehová. Él se compadece. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Verdades importantes sobre estas declaraciones. Podemos ver aquí estas cuatro verdades que sacamos de estos versículos. Número 1, Dios no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, Dios no está buscando qué estamos nosotros haciendo para que paguemos la culpa, para cobrarnos por el agravio que estamos haciendo. No es conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su amor y su misericordia. Por eso Él nos otorga el perdón. Nosotros, ¿verdad? Debemos aprender a hacer lo mismo que Dios. Cuando nos agravian, no debemos hacer nosotros igual o conforme como hace la otra persona con nosotros. Debemos aprender este estilo de vida que está enseñando el Señor, de poder tener un corazón perdonador, un corazón misericordioso. Dice, Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, ¿por qué a veces hacemos que las personas, los hermanos, tengan que pagar conforme a el pecado que cometieron? Creo que en una ocasión el pastor Huáscar hablaba acerca de estos procesos disciplinarios que se someten a los cristianos que cometen alguna falta, algún pecado delante del Señor sin el debido proceso de seguimiento, de amor, aceptación y restauración para que esta persona pueda reconocer su error y pueda no pedir perdón a la iglesia, no pedir perdón al pastor, sino ir delante de Dios con corazón sincero a enmendar su falta, porque Dios siempre nos recibe con los brazos abiertos y no nos paga conforme a nuestros pecados. Dios ha engrandecido su misericordia
sobre nosotros como la altura de los cielos. Usted ve que es infinito el cielo. La misericordia de Dios es más que el infinito. No tiene fin, no tiene un límite. Él engrandeció esa misericordia para que podamos entender la magnitud de ese perdón, de ese amor, de esa aceptación de Dios, y que es el estilo de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros, que podamos entrar en esa actitud de ser libre para poder atraer a las personas con amor, con aceptación, con perdón, y que estemos estrechando lazos y relaciones sanas, permeadas por lo que es una conducta de perdón. Por último dice, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como está lejos el oriente del occidente. O sea, no trae nuevamente a memoria. Dios no empieza a decir, no, es que lo que hiciste, dice que ni siquiera se acuerda. Porque nosotros muchas veces, sí, yo lo perdono, pero no olvido. Y siempre estamos trayendo, es que aquella vez cuando me hizo, no. Entonces, ¿qué debemos aprender? Igual no se va de su recuerdo, pero usted no tiene que estar a cada momento recordando con resentimiento, con dolor, con amargura lo que le hicieron. Y a veces hay personas que han pasado años, décadas, y se la pasan, es que cuando era joven, es que cuando era niño que me hicieron, entonces vuelven a remover toda esa raíz de amargura, todo el dolor, todo el resentimiento, y no han alejado el agravio que hizo esa persona en contra de ellos. Entonces no han sido libres, están atados aún a ese dolor. Entonces no debemos nosotros también tratar, así como habla esta palabra, engrandecer, estirar, ensanchar nuestra misericordia con las personas que nos causan un agravio, porque los beneficiados somos nosotros. Siempre debemos tener la seguridad de que a quien beneficia el perdón es a la persona que lo otorga. La persona que otorga el perdón, que se libera de esa carga, de esos sentimientos negativos, es la persona que es beneficiada. Dice que nosotros vemos muchas veces un hermano en pecado y estamos recordando a cada momento qué fue lo que esa persona hizo. Y hay unas enseñanzas sumamente importantes en la palabra de Dios acerca de lo que Jesús hizo cuando las personas, cuando sus ovejas, dando la enseñanza y la analogía entre el pastor y el rebaño de las ovejas. ¿Qué hace el pastor cuando una oveja comete una falta? En este sentido se descarría, se sale de redil. Vemos en Mateo 18, 12 al 35. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que se había perdido y la encuentra que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda ni uno de ellos. No es la voluntad de Dios que se pierda ni uno. Cuando uno se descarría, cuando uno comete falta, cuando una persona cae en alguna falta, algún pecado delante de Dios, Dios no lo desecha, no dice, no, este es un infiel, este es un irreverente, este está, no empieza a ponerle calificativo. ¿Qué hace el Señor dando este ejemplo? Porque no es la voluntad de Dios que ninguno de sus ovejas se pierda. Dice que sale y cuando la encuentra, siente mayor regocijo con esa una que pudo rescatar y volverla a redimir que la 99 que estaban seguras. Por tanto, dice la palabra ahí mismo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo. Y si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a unos o dos
para que en busca de 2 o 3 testigos pueda constar todo lo que se hable, toda la palabra que se diga al respecto. Pero si con esos testigos vuelven y le llama atención de la falta que ha cometido, si no te oye, dilo a la iglesia. Y si no, tenlo como una persona gentil y publicana. Entonces, que si la persona te ha ofendido y usted está hablando de esas oportunidades de darle el perdón a la persona, de que la persona pueda reconocer para enmendar y sanar las relaciones. Entonces, dice que vaya primero y a solas hable con esta persona. Si no escucha, no reconoce, que busque uno testigo. Y si no, luego que sea expuesto ante los líderes de la iglesia. Y si la persona insiste en esta conducta, que pueda, es como deslígate de esa persona, porque es como un gentil. ¿Qué es un gentil? Una persona sin Dios, una persona sin temor de Dios, una persona sin amor de Dios. Entonces, usted es diciendo, usted cumple su parte, pero se desliga de esta relación dañina. Usted cumple su parte. Entonces, hay 3, verdades en este versículo. El interés de Dios en que no se pierda ni una sola de sus ovejas. Él no abandona a ninguno de los suyos que se descarría. Dios sale a buscarlo, no para matarlo, no para castigarlo, porque eso es lo que se ha enseñado popularmente, que Dios sus ojos están sobre nosotros, buscando a ver cuándo fallamos para castigarnos, para hacernos algo terrible. Y la palabra dice que no es que Él está buscando a cada uno de nosotros para castigarnos porque le hemos agraviado, sino que más bien está buscando para extender su misericordia y para restaurarnos. Continúo con lo que dicen los versículos acerca de esta parte de Mateo 18 que le estaba leyendo. De cierto, yo le digo a todo, que lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que aten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo, que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto es conocido como la ley del perdón o la ley de Cristo. Entonces, nos habla que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Entonces, cuando Él está diciendo esto, se acerca a Pablo y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Creo que le había dicho que anteriormente, en los tiempos de Jesús, los maestros enseñaban que tenían 3 oportunidades las personas para otorgar perdón. Si ya la 3 te sigue ofendiendo, ya como que se acabaron las posibilidades. Entonces, él, para ver que está superando las enseñanzas de ese entonces y lo que dicen los demás maestros, le dice como para congraciarse con su maestro, maestro, hasta 7 veces 7 puedo perdonar al hermano que cometiera una falta contra mí. Y el Señor le contesta, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces empieza a narrar una historia. Empieza a hablar acerca de 2 deudores y empieza a enseñar acerca de la importancia del perdón. Y recordemos que con esta declaración de Jesús no le estaba dando un límite al perdón. Le estaba diciendo a Pedro, no es un número, no se trata de un número el perdonar, se trata de que debe ser un estilo de vida, porque la persona no se va a poder a poner a contar cuántas veces perdona hasta 490, y ya cuando llego a 490 ya no voy a perdonar más. No, le está diciendo que debe ser
sin límite. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no lo pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró, suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de su consiervo que le debía 100 denarios. O sea, él debía 10,000 y a él solo 1,000 y él solo le debían 100. Y haciendo a este señor, le dijo, casi que lo ahogaba, lo ahorcaba, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten misericordia conmigo, que te pagaré todo luego. Mas él no quiso eh, perdonar la deuda, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo eso sus consiervos, lo que estaba pasando, se entristecieron mucho y fueron y refirieron el hecho al Señor, al rey que le había perdonado. Y en este momento se habla de este hombre como el siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No debería tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, muy enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno de sus hermanos. Entonces, está hablando de que hay una medida de perdón, como el Padre nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Y Jesús hace esta enseñanza de que se esperaba que este siervo que había sido perdonado por una deuda tan grande, que él perdonara a su consiervo. ¿Qué pasa aquí cuando no se otorga el perdón? Que dice que es entregado, puesto en la cárcel y es entregado para ser castigado por los verdugos. Entonces, no se le pasa por alto a una persona que quiera mantener una raíz de amargura, un resentimiento, una falta de perdón, un deseo de venganza. Dios quiere que realmente podamos ser personas con una actitud de perdón. Entonces, así como el Padre dice, no queriendo que ninguno se pierda, debemos tratar de pasar por alto. Él pasa por alto la desobediencia, el descuido, las fallas, que nosotros debemos aprender de esta característica importante de Dios, de ser misericordioso, de pasar por alto la afrenta. Entonces, cuando habla acerca de que podamos tener este proceso de ir a hablar con la persona, que pueda reconocer la falta, que puedan entrar en un proceso de reconciliación y de sanación de las relaciones. Y no solamente inmediatamente es hacer juicio y condenar y tener ese deseo de venganza y guardarse los sentimientos, sino lo importante de querer. Y la palabra de hecho lo dice, en cuanto dependa de usted, en cuanto dependa de nosotros, busque la paz con todos. Estamos llamados a buscar la paz, a sanar relaciones. Entonces, debemos estar siempre dispuestos a perdonar de acuerdo a la perfección de Dios. Entonces, ¿qué es esa perfección de Dios? El número 7 habla de perfección. Va a estar siempre representada de esta manera. Y como le dije, no es un asunto de número, no es un asunto de tiempo, no es un asunto de circunstancias, sino que debe ser una constante en todo creyente. Entonces, y habla de bendiciones. Cuando está la lectura en Mateo 18 dice que vendrán
a nuestra vida una serie de bendiciones. Aprendemos que todo esfuerzo para desatar bendiciones o quitar malicia depende de un espíritu perdonador del creyente. Entonces, así como para poder ponernos de acuerdo en alguna petición ante nuestro Padre Celestial, nosotros primero tenemos que estar reconciliados con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Debemos estar dispuestos conforme a la perfección, a la medida que representa el número 7, que es un estilo de vida, es un constante perdón. Vemos que aquí cuando Jesús toma este ejemplo, dice el reino de los cielos y pone el ejemplo que es como dos siervos y un señor. Había el primer siervo que era el que tenía una cuenta imposible de saldar. El segundo, su cuenta era insignificante. Al que tenía una deuda que era imposible de saldar, se le perdonó sin ningún reparo. No tuvo que pagar nada. Al segundo siervo que tenía una cuenta que era totalmente insignificante, no se le perdonó. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el segundo siervo debía algo que era mínimo, o sea, digamos, haciendo la comparación con una ofensa. La ofensa que había hecho su consiervo era mínima comparada con la que había hecho este anterior. Entonces, así Dios dice, como te he perdonado a ti en Cristo. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Es imposible que podamos saldar nuestra deuda con Dios. Ha sido mucho. Y a veces nosotros por cosas insignificantes queremos llamar al otro a cuenta. Entonces por eso dice, el Señor le perdona algo que era imperdonable. Nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús algo que era imposible de saldar. Nosotros no podíamos, así como ese siervo insensato y malvado no tenía cómo saldar su deuda, nosotros no teníamos cómo saldar la deuda de la condenación eterna. Y Dios nos la dio a través de Jesucristo. Ahora, cualquier ofensa que nos pueda hacer un hermano es insignificante con lo que nosotros le debemos a Dios. Y dice, y no somos nosotros capaces de perdonar esa deuda insignificante. Entonces, ese segundo siervo representa lo que son nuestros hermanos en Cristo Jesús, que a veces la ofensa es insignificante y nosotros lo queremos poner más grande, lo más terrible que quizás nos haya pasado. Y realmente el Señor, cualquier cosa que nos haga una persona no puede ser más grande de lo que Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Lo que nos pueda deber, algo importante, cualquier hermano es insignificante comparado con lo que nosotros debemos a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, debemos tener esto siempre pendiente. La medida del perdón es como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y que lo que un hermano nos pueda hacer, la ofensa que nos puedan hacer, es insignificante comparado con lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, para que tengamos conciencia de esta realidad. Entonces, porque si Dios ve que nosotros no actuamos en armonía con lo que dice su palabra, en armonía como Dios lo hace, sino que todo lo contrario, queremos seguir resentido, amargado y con ganas de venganza, deseos de venganza, dice que nos revoca el perdón, así como pasó con este siervo. Dice que lo mandaron a buscar y lo metieron a la cárcel y lo sometieron a un castigo con los verdugos por no haber perdonado la deuda insignificante de su consiervo.
le fue revocado lo que se le había dado anteriormente, el perdón, le fue revocado y se le cobró la gran deuda que sí tenía y que era imposible de que pudiera pagar. Así como el rey dice que se enojó y lo entregó a los verdugos, dice que así Dios hará con nosotros si no perdonamos a lo que nos ofende. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que va a permitir, va a darle una accesibilidad a puertas abiertas a estos verdugos para que puedan venir y quitar toda bendición de Dios de nuestra vida, que quedemos a merced de ello, que podamos ser tocados aún en nuestra salud, aún en nuestras finanzas, en todos los sentidos de lo que compete a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos una puerta y dice, le están dando lugar al diablo, están dando lugar al enemigo para que entre y haga desastre en su casa. Entonces, algunos de esos verdugos, como les decía, pueden ser enfermedades, pruebas, aflicciones, cosas innecesarias, miseria a nivel de finanza, rotura en los matrimonios heridos, rotura en las relaciones, crisis, divisiones familiares. ¿Cuántas cosas, cuántos agravios no pueden causar estos verdugos si nosotros cerramos nuestro corazón a lo que Dios nos está diciendo, que debemos realmente tener una actitud de perdón porque somos beneficiados, entramos a la bendición de Dios? Entonces, si nosotros no perdonamos de todo corazón, pues recibiremos la recompensa de parte de Dios. Si no actuamos en esa armonía, Dios revoca el perdón. Dios nos entrega y el perdón tiene que ser de todo nuestro corazón. Vuelvo y reitero, cuando se habla de perdón no es si se siente o no se siente, si es que me duele mucho o si que no le duele. El tema es que debe ser una actitud de su corazón, un estilo de vida y que no es un sentimiento, es una decisión y es un concepto espiritual, no es emocional. Por eso no es importante si usted lo siente o no lo siente, es obediencia a Dios que enseña de que cómo, y de hecho eso enseñó Jesús en el Padre Nuestro, así como nuestro Padre Celestial nos perdona, debemos nosotros perdonar a quienes nos ofenden. El perdón de Dios nos va a cubrir para que no seamos tocados por los verdugos, para que no seamos tocados por las aflicciones a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo emocional. De todo nuestro corazón. ¿Y qué significa perdonar? Que usted pueda restaurar la relación con la persona que le ha hecho el agravio y aunque pueda recordar el hecho, no lo recuerda ni con dolor ni con deseos de venganza. Ya esto a usted no le afecta. Entonces, sumamente importante de que podamos entender que no se trata de circunstancia, de poner tiempo, de un hecho específico, sino que las bendiciones de los cielos se abren, así como dice en Mateo 18, todo lo que ate o desate en el cielo y en la tierra, y todo lo que pida al Padre te será hecho. Pero está hablando de una persona que realmente está en armonía con lo que Dios ha establecido, de que el perdón no debe tener un límite, así como Dios no nos limita a nosotros el perdón que nos ha otorgado. Nosotros realmente ponemos en nuestra vida una especie de barrera, una especie de coraza que nos protege de los verdugos, para que esto no puedan llegar a hacernos daño. Entonces, otorgar el perdón es decir, esta es mi protección, mi cobertura espiritual, porque yo
tengo un corazón libre de resentimiento, libre de odio, libre de amargura. Entonces, no hay nada que pueda con esto, porque es lo que dice la palabra. Después que viene toda esta enseñanza acerca de estos siervos, acerca del perdón, Jesús le dice, todo lo que ate, si usted tiene una actitud, una conducta, un estilo de vida de perdón, todo lo que ate en el cielo y en la tierra, todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que pida al Padre le será hecho. Le repito esta cita bíblica que está en Mateo 18. Sería importante que puedan leer como todo este capítulo a partir del versículo 12 hasta el 35. Se lo leo textualmente. Yo os digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que aten en la tierra será, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan al Padre, Él lo va a hacer. Entonces, está hablando de reconciliación, de hermandad, de buenas relaciones, de ponerse de acuerdo para que la obra crezca, y que el Señor está dispuesto a conceder. Esta es la ley del perdón. Perdona como Cristo te ha perdonado. Perdona y serán abiertas las ventanas de los cielos con bendición. Dice que no será enviado a la cárcel, no será enviado a prisión de tormento, no será enviado a prisión de escasez. Y sigue hablando acerca de esa reconciliación, de esas sanas relaciones entre los hermanos, aún dentro de lo que es las relaciones familiares. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en este estilo de vida, porque es importante para nuestra salud espiritual y para nuestra salud emocional. Y como le decía anteriormente, la persona que otorga el perdón es la más beneficiada, porque puede restaurar la relación con Dios. Cuando usted restaura la relación con su hermano, tiene ventana abierta, tiene puerta abierta hacia la relación con Dios, a que Él escuche nuestras oraciones, a que Él conceda nuestras peticiones. Todo eso es lo que Jesús está enseñando en esta verdad importante. Y un pensamiento que quiero que se quede y que usted siempre recuerde. Debemos aprender a perdonar de la manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, como nos han perdonado. Entonces no hay límite, no hay medida, y aún sigue otorgando su perdón. Dice que son infinitas, que sus misericordias se han prolongado sobre nosotros. Entonces nosotros debemos aprender a vivir en este estilo de vida para que podamos realmente estar en la vida abundante que el Señor nos ha dejado. No se trata de un número, no se trata de una condición, no se trata de una persona X y otra no, sino que Dios nos llama a que como verdadero cristiano, a que como seguidores de Cristo, podamos tomar su enseñanza y empezar a llevarlo a nuestra vida práctica. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y vuelvo y retomo el ejemplo de la oveja. Cuando una ovejita rebelde, cuando una ovejita desobediente se salía, él no la desechaba, sino que iba por ella. Dejaba la 99 e iba por ella. Si alguien de tu comunidad, si alguien de tu grupo está en falta, se ha descarriado, nuestra responsabilidad como hijo de Dios, como seguidor de Jesús, e ir y traer a esa persona y ayudarla en su restauración y acercarla a Dios. Si te ha ofendido, si te ha agraviado, a la medida que Dios nos ha perdonado, porque lo que Jesús establece en su palabra y pone ese ejemplo específico, alguien que debía 10,000 talentos y otro que debía solo 100. A quien se le perdonó más era insignificante la falta que le cometieron y no fue capaz de perdonar. Entonces, nosotros hemos recibido más de Dios.
hemos recibido más de Dios, un perdón, y lo seguimos recibiendo porque dice que es nueva cada día, que su amor es eterno. Con amor eterno te he amado, que no se termina. Por tanto, te prolongué mi misericordia para que podamos caminar en esta verdad y poder de verdad disfrutar de salud espiritual, de salud física y de salud emocional. Dios no quiere que ninguno de sus hijos ande por la vida, esté caminando por la vida cargado con una pesadez porque anda con rencores, con amargura, con odio, con resentimiento, peleado con todo el mundo. Dios es un Dios de amor, de reconciliación, y Él quiere que así nosotros aprendamos a vivir y que ese testimonio de reconciliación, de amor, de perdón, de aceptación, es el mensaje que debemos dar a aquellos que no conocen de Dios, y darlo aún sin palabra. Nuestra conducta, nuestra actitud va a hablar aún más que lo que podamos decirle a las personas. Entonces, estamos llamados a ser verdaderamente discípulos de Jesús y cumplir lo que dice su palabra. Dejo en este momento al pastor Huáscar que pueda, además de saludar a las personas que se conectan a ver esta transmisión, que pueda darnos también alguna reflexión acerca del tema y cerrar el tema. Bendiciones, amada hermana Laura Sixta Luciano. Me llena de regocijo y de gran orgullo sano y santo ser tu hermana carne y ser tu hermano en el espíritu. Hijo de nuestro Señor Jesucristo, contigo. Es algo que compartimos en verdadera, de corazón, palabra y pensamiento. Saludo a cada uno de los hermanos que están conectados, que están viendo esta clase, que han recibido, que como yo han sumergido en las aguas de la enseñanza, en las aguas de la palabra. La palabra que se nos ha servido es una palabra que nos deja claro cuál es la forma en que Cristo nos ve, cómo es que el Señor nos instruye para que también nosotros lo veamos a Él. El Señor está hablando aquí de que aprendamos a perdonar como Él nos perdonó. ¿Qué nos perdonó el Señor? En Cristo Jesús. El Señor perdonó todas nuestras transgresiones. Nosotros no teníamos con qué pagar esa transgresión. No teníamos con qué pagar nuestra culpa del pecado. No había manera porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y un muerto no tiene ni siquiera la opción de decir estoy aquí. El Señor fue que tuvo que venir por lo que se le había perdido. ¿Y qué significa venir porque se le habían perdido? Algo que se le ha perdido a usted es algo que ya usted tuvo. Por lo tanto, ya nosotros fuimos desde antes de la fundación del mundo creados por nuestro Señor. Y ya el Señor sabía quiénes éramos nosotros. El Señor no vino a hacer una elección. El Señor vino por los que se le habían extraviado, por los que se le habían perdido. Y por eso es que Él viene exactamente a buscar a esos, a los que se le habían perdido. Y en esta instrucción que nos da a nosotros, sabiendo que somos esos que se le habían perdido, es que nos enseña de su carácter, de cómo Él nos perdonó en Cristo Jesús. Que seamos nosotros también capaces de en misericordia, en compasión y con toda la templanza y la capacidad de perdonar que Él tuvo para con nosotros, que nosotros también tengamos esa capacidad de perdonar a los hermanos, de perdonarnos los unos a los otros, perdonando como Él nos perdonó. No buscando la medida de cuánto nos deben, sino saber que lo que Dios nos otorgó en su infinita misericordia fue algo muy grande. Y así el Señor quiere que nosotros también vivamos de misma manera. Parecería como un juego de palabras, pero es como el Señor nos las enseña, que la verdad de Dios, Él quiere que nosotros vamos a perdonar como Él nos perdonó. Y nos perdonó de una vez y para siempre. Ahora, que nosotros no nos comportemos como Él le agrada. Él aquí no está hablando de que vamos a ser quitados de ese infinito perdón que Él nos dio, de esa misericordia infinita. No, pero no puede pasar como
le pasó al hermano en la congregación que está en Corintios 5, que dice, de cierto se oye que hay entre ustedes, entre vosotros, fornicación, y tal fornicación cual ni aún así se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga a la mujer de su padre, cosas aberrantes. Y dice el Señor sobre ese, y dice el Señor sobre ese que tenía esta condición tan mala. Oiga lo que dice el Señor, todas esas aberraciones. Dice, y ciertamente como ausente en el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que esto hacía cometido, dice el Señor. Dice, al tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. A ese que tenía tantas faltas, como el Señor lo pone a que, le dice, ya lo ha condenado a que en su carne sufra todo lo que ha de sufrir en la carne por sus transgresiones. Y ese, dice él, que no le toque su espíritu para que se vaya con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero sí hay un juicio, el segundo juicio del creyente. Ese juicio se cumple. Y el Señor dice que qué padre es aquel al cual a su hijo no disciplina. El Señor no disciplina y no pasa por ese juicio en la carne. Y podemos sufrir en la carne el no conocer qué es lo que agrada a Dios, cómo Dios quiere que nosotros seamos. Si no somos capaces de ser eso, el Señor va a hacer ese juicio y eso nos va a pasar porque no hemos entendido cuál es el carácter de Dios. Él tiene misericordia e infinita misericordia, pero en nuestra manera de vivir, de una manera irresponsable, podemos estar dándole al Señor la motivación de que Él nos discipline y de que Él haga que en la carne suframos todo eso, aunque no vamos a perder, no somos para perdición, sino para salvación, y vamos a estar, porque Él nos pasa como por fuego, disciplinándonos para que estemos con Él para toda la eternidad. O sea que en esta clase no estamos hablando de castigo, de perdición, estamos hablando de disciplina del Señor para aquellos que no les son agradables. Y por eso es lo del perdón, que nosotros queremos que ustedes entiendan y que podamos, que esta clase de seminario que hemos recibido y que lo vamos a dar en el futuro nuevamente, porque es algo en lo que debemos reinsistir y reinsistir, así como Dios insiste e insiste a veces en diferentes libros, hablándonos de lo mismo, de su carácter, de cuál es su manera de que, cómo Él nos ve. Entonces así nosotros podemos percibir y recibir las enseñanzas de Dios para que nosotros vivamos en una vida que podamos decir, viviendo para agradar a Cristo. ¿Cómo? En la obediencia. Que Él te perdonó, como Él te perdonó, perdona a tus hermanos. Y eso es lo que Él quiere que nosotros seamos y hagamos. Que el Señor nos está viendo y Él tiene la justa medida para cada quien. Y así es como el Señor nos ve. El Señor no es que te perdonó y que va a pensar en lo que tú no. Si una vez que te perdonó. Ya tú viniste y le presentaste tu falta. Cada día podemos hacer eso. Todos los días son días de reconciliación, son días de presentarte arrepentido ante el Señor para pedirle el debido perdón. Y el Señor es justo y el Señor te perdona y nos perdona cada día. Todos los días le pido yo perdón al Señor porque como tal, así también tengo muchas faltas y esas faltas las presento ante Dios para que sea Él, el alfarero, que va mordiándonos en el camino a través de la palabra, de que nos podamos seguir la carrera para llegar a la altura del varón perfecto. Y es Dios que nos lleva a esa altura. Es Dios que nos trae a ese reino de los cielos a través del cual y su palabra nos van instruyendo para así conseguirlo. Este seminario de perdón ha sido de gran bendición, no solo para ustedes, sino también para nosotros al impartirlo, porque lo hemos recibido como si no lo hubiéramos recibido antes, como dice nuestro pastor, y vamos a seguir insistiendo en eso. El seminario que viene es un seminario acerca de la sangre del Cordero. Cuando me sumergí en esas aguas la primera vez quedé impactado y es un seminario glorioso,
usted va a conocer tantas cosas importantes. Qué poder tan grandioso tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una sangre imperecedera, inmarcesible, que no muere, que todavía huele en el aire y que cada vez que el Señor nos ve cubierto por esa sangre. Esa sangre está en cada aspecto de nuestra vida, porque esa es la identidad que tenemos como esa nación santa, ese divino tesoro del Señor. Es la sangre lo que nos identifica a Dios. Y ese seminario de la sangre que va a estar glorioso a partir del próximo viernes, yo sé que ustedes y nosotros nos lo vamos a gozar plenamente y sabemos que es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual está llevándonos para dar esta clase. Saludo a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta clase, ya sea ahora en directo o ya sea luego, pero sabemos que es el Señor bendiciéndole. Gracias por su sintonía y recuerden que mañana sábado tenemos Permaneciendo en la Palabra, un seminario también acerca de la palabra que está muy bueno. Sé que los que puedan participar, participen. A partir de las 8 estará la transmisión y ustedes son de bendición para nosotros, así como también nosotros pretendemos ser de bendición para cada uno de ustedes. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con cada uno de ustedes. Bendiciones, amada hermana Laura. Amén. Muy buenas noches y que Dios le bendiga abundantemente y pedimos a Dios que estas verdades queden plasmadas en sus corazones y se hagan efectivas para que el Señor pueda ministrarle y podamos de verdad caminar en esta libertad. Dios le bendiga abundantemente y nos vemos en la próxima semana con el seminario acerca de la sangre del Cordero.